Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Dios lo bendiga, amigos y hermanos. Soy Chucho Quintero de Páramo Café y Cacao Podcast. Hoy acompáñenos en un viaje que trasciende el océano. Les presento al hermano John Wilmar Lozada, pastor misionero en Japón, ahora pastor en Silvania Gigante Huila, quien nos enseña que el amor de Dios no conoce fronteras. Además, una charla imperdible con quien obedeció el llamado en Japón, escuchó el eco de los samuráis y hoy trae esa fe hasta nuestro páramo. Bienvenido, pastor John Wilmar. Gracias, hermano Edgar. Bueno, para mí es una bendición estar aquí en esta mañana con ustedes a través de este programa y este canal y este podcast que de seguro va a ser una gran bendición para todos los que a esta hora nos sintonizan. Y de hecho les invitamos a que compartan este podcast con alguien que necesita hoy saber algo más de Dios. Pastor, dentro de este espacio de esta entrevista tenemos varios segmentos y empezamos con uno que llama Caminos de Vida. Entonces, pastor John Wilmar, detrás de cada ministerio hay una historia, unas huellas que Dios ha ido marcando para que paso a paso usted sea lo que hoy en día es. Queremos comenzar con su vida, sus raíces, esos momentos que lo formaron como siervo, y vamos a iniciar preguntándole, ¿de dónde es usted? ¿Quiénes fueron sus padres, sus hermanos? Bueno, yo nací en la ciudad de Ibagué. Se dice que Ibagué es la ciudad musical de América. Así que nací en Ibagué. Soy el hijo mayor de la familia. Y tengo un hermano un año menor que yo, Alexander Lozada, y mi hermana Heidi Lozada. Vivimos en la ciudad de Ibagué más o menos hasta los 13 años. Luego a mi padre lo trasladaron por cuestiones laborales y vino a trabajar a la ciudad de Neiva. ¿Y cómo fue su niñez, su adolescencia, su juventud? Bueno, yo recuerdo que mi niñez fue una niñez bonita. De hecho, estaba comentándoles algo hace unos momentos. Mi padre fue un hombre amoroso con sus hijos. Mi padre fue un hombre que se preocupó en nuestra niñez por darnos un estudio, por cuidarnos y veló por nosotros. Así que recuerdo a mi padre como ese padre que llegaba por las noches a casa después de su trabajo con una bolsa de pan y a cada uno nos entregaba el pan que nos gustaba. Recuerdo a mi madre cuidándonos siempre cuidándonos, pendiente de nosotros, amando a su familia, amando a sus hijos, amando y respetando a su esposo siempre. Y así transcurrieron nuestros días, un niño normal que fue al colegio y que desde el principio siempre fue muy amado. Eso tengo que decirles yo. Yo he tenido la bendición de ser amado. Era muy agradable a las personas. Sí, yo creo que siempre me ha ido bien en la parte social. Y desde niño yo era muy sociable. Entonces tenía amigos, me gustaba conseguir amigos y siempre tenía alguien con quien hablar, alguien con quien charlar, alguien con quien jugar y me gustaba mucho esa parte social. Sus padres fueron evangélicos y ¿cómo fue la primera experiencia suya como evangélico? Bueno, es que mis padres no eran evangélicos, mis padres no eran creyentes. Yo conocí al Señor o supe del evangelio siendo un niño, yo creo que de unos 8 o 9 años recuerdo. Mi abuelo materno, Higinio Rodríguez, mi abuelo materno era cristiano. Él era de la Alianza Cristiana. Y recuerdo que él era un hombre que le gustaba hablar de Dios, le gustaba hacer culto y nosotros íbamos a la finca de él que quedaba en las montañas del Tolima. Y cuando íbamos nos reuníamos varios como de los nietos que en las vacaciones íbamos a jugar a la finca, íbamos a apartar el ganado porque había que ayudar a ordeñar
y nos gustaba montar a caballo, todo lo que le gusta a un muchacho en esa época. Y él en las noches nos decía, vamos a hacer culto. Y esas fueron las primeras, como los primeros recuerdos que yo tengo de cómo Dios obraba en la vida de las personas y cómo podíamos tener una relación más cercana con Dios. Y recuerdo que hacíamos culto en la finca. En esa finca no había energía y colocaban una Petromás, creo que es una Petromás. Y ahí se cantaba con la tía, con los tíos, con los primos, con la abuelita. Y desde ahí yo empezaba como a recordar y a pensar en Dios de manera especial. Como a los 12 años tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Pereira. Allá vivía un tío mío que era pentecostal, era diácono de la iglesia. Mis primos entonces asistían con ellos a la iglesia y empezamos a asistir a la iglesia. Y en ese orden de ideas, un día terminé allá en un altar, un muchacho, un adolescente, arrodillado con el deseo de seguir al Señor. Así empezó como mi vida cristiana. Regresé a la ciudad de Ibagué y le dije a mi padre que iba a la iglesia católica los domingos. Padre, no vuelvo a la iglesia a acompañarlos. Discúlpeme, voy a ir a buscar la iglesia cristiana. Y así empecé. Luego nos trasladaron a la ciudad de Neiva y llegamos a Neiva y encontramos la iglesia frente a la casa donde vivíamos. Pero se bautizar. Pastor Wilmar, ¿qué decisión lo llevó a ser evangélico pentecostal? ¿Cuándo tomó esa decisión? ¿Y cuándo lo convenció de que ese era como el camino? Creo que fue sentir la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es impactante. Recordemos que cuando nosotros pensamos en Dios, no pensamos en ese Dios tradicional religioso. De hecho, no pensamos en Dios a través de una imagen, de una esfinge, de un ídolo, como lo llama la Biblia. Nosotros realmente pensamos en ese Dios vivo, en ese Dios personal, en ese Dios que se deja sentir en el corazón. Y cuando alguien siente a Dios en el corazón, es impactado con un amor extraordinario que se llama el amor ágape. Y que en el momento no lo podemos definir, luego lo vamos entendiendo al paso del tiempo. Yo fui impactado con esa presencia. Y cuando oraron por mí, recuerdo que el pastor oró por mí, yo me levanté de ahí sintiendo un gozo en mi corazón que nunca había sentido. Que no lo había sentido cuando iba allá a la iglesia católica a prender velitas allá para que a través del rezo que hacíamos, que Dios bendijera a mi padre. Pastor, una vez pues tomada la decisión de ser un evangélico pentecostal, ¿cómo se desarrolló esa vida? ¿Qué cargos ocupó hasta llegar a ser pastor? Yo fui bautizado a los 14 años, realmente era un muchacho. Y desde que tomé la decisión de bautizarme, pese a que de pronto mi padre no entendía y no estaba muy de acuerdo, había en mi corazón un anhelo ardiente. Era un anhelo de servir, era un anhelo de predicar. Recuerdo que en la finca del tío ellos cultivaban tomates y nosotros nos parábamos ahí en un alto y hacíamos culto y yo era el predicador. Y esa cantidad de surcos de tomate y yo decía que esa era como la gente de ese tiempo. Había un anhelo por predicar en mi corazón, un anhelo por servir. Así que a los 15 años en la iglesia de Las Palmas, en Neiva, la cuarta sede, pues ya me nombraban como presidente de jóvenes. Digo yo, es que no había quien más. No era tanto la capacidad, porque es un muchacho que no entiende uno muchas cosas y no sabe todavía. Lo que sí había era anhelo en el corazón. Yo he sido un apasionado en lo que hago. Lo que yo hago lo hago con pasión, con entrega. Y desde aquel entonces yo quería predicar y quería servir a Dios con todo el corazón. Pastor, ¿en qué año fue nombrado pastor? ¿Dónde lo ubicaron? ¿Y cómo fue esa experiencia de ser por primera vez pastor? Bueno, en el año 2006 yo fui llamado al santo ministerio el hermano Aristides Sánchez, que era el supervisor en aquel tiempo, que estaba en las Américas, en Neiva. Tuvo a bien llamarme y me fui a trabajar con él desde Neiva hasta Pitalito, porque él era pastor en la central de Pitalito, o lo llamaron para ser pastor allá. Entonces me fui con él y nos fuimos a trabajar, nos fuimos a servir. Estuve con él 1 año y medio y de ahí fuimos enviados a Yaguará, a Betania, a la represa de Betania, y ahí estuvimos a lo largo de 2 años y 4 meses. Ahí empezamos el trabajo ya solos y bueno, viviendo algunas circunstancias seguramente
un poco difíciles. Estando ahí, falleció mi primera esposa, la hermana María Ruth Babativa, en un accidente infortunado, y nos quedamos solos con mis hijos ahí 1 año aproximadamente. Luego me casé con la que hoy es mi esposa, la hermana Nayibe Cerón, y continuamos el trabajo, continuamos el servicio con amor y con entrega. Pastor, pues por tradición la iglesia pentecostal normalmente hoy en día no escoge pastores sin hogar. O sea, cuando llegó ya tenía su hogar, su esposa. Claro, cuando yo ingresé al ministerio tenía mi primera esposa con mis hijos, 2 hijos, Alexandra y John Alejandro, y luego que quedo viudo, pues ya otra vez al año. Digo yo, no me aguanté más, le digo yo a la gente. Y pastor, ¿y cómo conoció la primera esposa? ¿Cómo la describe? Bueno, mi primera esposa, la hermana María Ruth, era una joven talentosa, era una joven muy puntual, muy organizada en todo lo que hacía. Era una persona que tenía una particularidad en lo que hacía, en su manera de vestirse, en su manera de servir a Dios, servía a Dios con el corazón. Y era una persona que tenía una carcajada sin igual. La recordamos, los amigos, la gente la recuerda con una carcajada, de donde ella llegaba, soltaba una carcajada y la gente tenía que recordarla con su carcajada y con esa buena voluntad que le caracterizaba con las personas. Pastor, se casaron muy jóvenes y Sí. ¿usted cómo supo que era esa la esposa? Muy jóvenes nos casamos. Bueno, cuando uno se enamora, se enamora. Sí. Y este es un tema como del amor. Cuando uno se enamora, y más en la juventud, cuando alguien está muy joven se enamora y no calcula seguramente muchas cosas, como muchos de los que nos escuchan nos ven hoy en día. Se casaron jóvenes porque hoy el concepto ha cambiado, ¿no? El concepto cambia hoy en día hay que casarse cuando estemos maduros, cuando tengamos un apartamento, una buena estabilidad laboral. En mi caso no aplicó eso, porque nos casamos enamorados, nos enamoramos, nos casamos, construimos un hogar, construimos una familia, construimos una empresa, una microempresa de la que yo hizo parte, hasta el día que decidimos dejar todo eso material y ese futuro para ir a servir al Señor en el ministerio. ¿Usted tiene un recuerdo puntual de ella? Un recuerdo. Recuerdo su carcajada, y lo estaba trayendo a la memoria ahora, su carcajada. Recuerdo su entrega en lo que hacía. Era de esas personas perfeccionistas, que lo que hacían, lo hacían bien, y siempre como con el ánimo de ponerle como ese sello de perfección a lo que hacía. Pastor, ¿cuánto tiempo vivieron juntos? Finalmente ella murió, ¿qué pasó ahí? Nosotros vivimos 16 años juntos, y bueno, en un accidente infortunado ella falleció, y quedan de esas personas los recuerdos, quedan las cosas buenas, quedan unos hijos, y esos hijos pues son el reflejo pues de un hogar, de un matrimonio. Los hijos son la prolongación de la vida. Y creo yo, le decía yo a alguien esta semana, que las personas importantes en nuestra vida que hoy ya no están, hay que recordarlas con amor y hay que recordarlas con honra. Honrar a alguien que ya no está con nosotros es tenerle en cuenta aún al paso del tiempo, porque no podemos olvidar a esas personas. Y la vida sigue, como dicen, y es verdad, la vida sigue. Por eso Dios nos permitió tener una nueva experiencia, un nuevo matrimonio con la hermana Nayibe, quien me ha acompañado ya a lo largo de 17 años ya más. Bueno, pastor, se murió su esposa por esas circunstancias que usted nos ha comentado. Entonces, ¿cuánto tiempo duró esa viudez? ¿Cómo conoció a su esposa? ¿Cómo supo que era ella una nueva oportunidad en su vida que Dios le brindó para que lo acompañara? Ese es traigo a mi memoria algunas cosas importantes, porque claro, yo era pastor, y entonces yo recuerdo que empezaban las esposas de los pastores amigos de John Wilmar, le tengo aquí la suya, le tengo aquí la esposa. Y entonces yo le dije a alguna, no, esa yo me la busco solo, déjeme que yo me la busco por cuenta propia. Yo todavía tengo lo mío, mi presencia, lo mío. Y entonces pasan los meses y uno se siente solo.
porque cuando alguien pierde a su esposa, pierde su compañera de vida y pierde su apoyo, lo que significa la esposa, lo valiosa que es la esposa para uno, ese complemento y esa persona que nos ama como ninguna otra persona nos ama. Entonces nos quedamos solos, mis hijos dormían conmigo, recuerdo, en el mismo cuarto. Mi hijo tenía 9 años, mi hija tenía 14 años. Servíamos al Señor con ánimo siempre a pesar de las duras circunstancias. Pasaron como unos 5 o 6 meses, recuerdo, y la soledad era terrible. El amor de los hijos nunca puede llenar el amor de una mujer. Son amores diferentes. Así que algún día yo pensé en la hermana Nayibe, porque nosotros habíamos sido pastores de ella. Cuando yo fui pastor asistente allá en Pitalito, ella asistía a la iglesia en la central. Entonces tenemos una experiencia, porque recuerdo que ella trabajaba con mi esposa, inclusive en el comité de escuela dominical. Y la muchacha, la hermana Nayibe, no tenía novio. Ya tenía ella como unos, yo creo que en ese tiempo unos 23 años, seguro. Y resulta que no tenía novio. Y nosotros decíamos, esta muchacha, ya había un hermano que la pretendía, un muchacho de alabanza. Entonces nosotros le dijimos, bueno, ¿y por qué no le da la oportunidad a este muchacho? El muchacho es como buen creyente. De repente los vimos andando juntos, salieron. Y nosotros dijimos, ahí se va a casar. Después ya no volvió a aparecer el muchacho. Ajá. Y una vez en una reunión le dijeron, bueno, ¿qué pasó, hermana Nayibe, con el muchacho? Dijo, no, es que el muchacho, pues el muchacho trabaja un mes, pero descansa otros 3. Y entonces como que eso no funcionaba, como que decía ella, yo no le veo como un futuro y yo si quiero casarme bien, es lo que yo quiero tener un novio para casarme. Entonces, bueno, ya, se quedó así, ya. Ya después que pasó el tiempo, yo me acordé de la hermana y yo dije, vamos a ver si se casó, si no se casó, si está viuda, si está soltera, si está... La llamé, me conseguí el número y la llamé. Hermana Nayibe, Dios le bendiga. Hermano John Wilmar, Dios le bendiga. Me dijo, hemos estado pensando en usted con mi familia. Y yo dije, De una vez yo. Yo no, pues mi mamá y mi papá que quieren invitarlo cuando viene para que venga a almorzar. Y yo la otra semana voy. Llegamos allá, llegué yo allá y... Ella estaba esperando esa llamada de ella. La familia muy querida, ellos son creyentes muy especiales, servidores. Entonces, ese día yo me sentí bien, yo sentí que ahí era. Le pregunté si tenía novio, dijo que no. Entonces, desde ese día empezamos a hablar. Y ya la vi con otros ojos. Y ya a los 5 meses, 6 meses estábamos casándonos. Pastor, pues de su pastorado con la anterior esposa no tengo muchas referencias, pero lo de hoy en día pues ya es un caso aparte con su esposa Nayibe. Detrás de un gran hombre o detrás de un hombre de Dios hay una gran mujer. ¿Usted lo puede confirmar que es así? Bueno, yo tengo un pensamiento un poco diferente a ese. Y yo digo, es que yo soy muy alto. Entonces, si esa mujer está detrás de mí, no se ve. Entonces, generalmente yo lo coloco, yo digo, al lado de un gran hombre Sí. hay una gran mujer. Nos toca replantear esa pregunta. Sí, sí es cierto. Es mejor así. Bueno, vamos a seguir haciendo diferente. Discúlpame, por favor. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, claro. Y al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Un excelente hombre. Porque es que resulta que a veces ponemos al hombre como muy alto, como muy importante, o como que él, y obviamente que la Biblia habla del hombre como esa cabeza. Y yo hago ese análisis al lado, yo tengo al lado a mi esposa, y tengo una mujer que trabaja, que sirve, que me ayuda, que es mi apoyo, que me ama, que me entiende. Entonces, qué valor el que tiene esa mujer. Y creo que es tiempo, en algún momento tendremos tiempo para hablar de eso, de darles el lugar que tiene esa mujer y de amarla, de valorarla, así como Cristo amó a la iglesia, entregándonos por ella. Entonces, para mí, mi esposa, y seguro hablaremos ahora un poco de las misiones extranjeras, es una persona de las que yo digo, es una de las más importantes de las 8.250 millones de habitantes en el mundo. Ella es una de las más importantes para mí en mi vida. Pastor, de esas experiencias de vida en Dios,
obviamente junto a ella, cuéntenos algunas experiencias inolvidables. Bueno, yo creo que hay como muchas experiencias. Una de ellas es precisamente la capacidad que ella tuvo, que Dios le dio cuando llegó a vivir con nosotros y llegó a ser la esposa de un pastor que ya estaba en función y a atender dos hijos que no eran hijos de ella. Hace unos días hablaba con alguien que me comentaba de un hogar así. Se murió la esposa y él tenía unos hijos y se casó con una muchacha, pero no se pudieron entender. Y un día esa muchacha le dijo, escoja o sus hijos o yo. Y ese hogar se destruyó. A lo último ese hombre no quedó ni con los hijos ni con la esposa y todos destruidos. Entonces cuando yo pienso en mi esposa, yo pienso en una mujer prudente, sabia, a la que Dios le dio la capacidad de entender este nuevo rol que jugaba como esposa, como la esposa de un pastor y al mismo tiempo como la persona que iba a convivir con dos hijos que no eran los hijos de ella y que en un proceso no fácil, porque no es fácil, pudimos lograrlo al punto que hoy mis hijos le tienen un gran respeto, un gran amor y siempre puedo resaltar de ella su amor por mis hijos, por mi familia y su identificación total con todo lo que hacemos. Pastor, de esa vida personal o en familia con su nueva esposa, ¿tiene usted, se recuerda, un milagro, una respuesta especial de Dios que nunca haya podido olvidar? Bueno, es que a eso me refería hace un rato, porque cuando yo estaba de novio con ella, tenía por ahí unos 2 meses de noviazgo, yo recuerdo que a mí me invitaron a un campamento juvenil que organizó Los Pinos, la segunda sede en Pitalito. Y recuerdo que estaban los hermanos Novoa, los pastores, cantantes invitados también. Y yo recuerdo que fuimos a ese evento, unos 300 jóvenes. Y fue un lugar de verdad, fue un lugar especial. Eso era ya como en el bodegón, creo que se llama, como una peña por allá metida, yendo hacia San Agustín o hacia Isnos. Y recuerdo que Dios nos bendijo mucho en ese evento. Dios derramó su gloria de una manera extraordinaria. Hubo más de 50 jóvenes sellados con el Espíritu Santo. Hubo profecía, hubo derramamiento del Espíritu Santo. Cosas que yo nunca había visto. Entre esas un joven que no era cristiano, hoy es pastor. Era hijo de unos creyentes, pero él no era creyente. Dios lo tocó con el Espíritu Santo, lo selló de una manera extraordinaria. Y este muchacho empezó a decirle a las personas, el Señor te dice que estás en fornicación con fulano. El Señor te dice que estás apartado. Yo eso nunca lo he vuelto a ver. Y la persona caía al piso y era algo extraordinario el mover del Espíritu Santo. Y recuerdo que al otro día el muchacho se vino donde estaba yo. Y yo dije, Señor. Y vino y me dijo, el Señor sabe que has sufrido. Pero no te preocupes que esa mujer en la que estás pensando, esa es tu esposa. Y se fue. Yo caí de rodillas y llegué a la casa donde mi suegra, por eso no le entregué anillo de compromiso a mi esposa. Y llegué y le dije, amor, vengo a decirte que quiero que te cases conmigo. Ya me lo dijeron. Ya. Y ella se quedó así. ¿Quieres casarte conmigo? Pero es rápido. Y todavía no me perdona esa pedida de mano. Y ella me dice, sí, pero no entiende. Y la suegra fue en la cocina de la casa. Y la suegra me mira. Y como que no entiende. Yo les cuento, es que Dios me habló. Ese dice, Dios me habló, sí fue verdad. Es que Dios me habló, les conté el contexto de todo eso. Y me dijo que tú eras esa persona en la que yo estaba pensando, la apropiada para casarme. Así que yo quiero que nos casemos. Bueno, eso pastor, es inolvidable. Qué bueno, esa experiencia tan bonita. Nunca lo había sabido, lo había oído yo de eso. Pastor, hasta aquí este primer segmento de nuestra entrevista de Entre Raíces y Recuerdos. Ahora vamos a entrar a otra mucho más interesante, más profunda de lo que ha sido su vida. Pastor Don Wilmar, continuando con esta entrevista tan agradable que tenemos, llegamos a otro segmento que se denomina Entre Aromas y Sabores. Entonces, para esta sesión nosotros hemos escogido 4 bebidas que son como lo más típico en Colombia, ¿cierto? El café, el aguapanela y el chocolate. ¿Usted qué bebida escogió? Bueno, obviamente escogí el café, porque estando aquí en esta región tan especial, pues he encontrado el tema del café.
y me he deleitado probando cualquier cantidad de cafés. Y estoy por aquí con el ánimo de comprarme un método. Bueno. Y pastor, ¿cómo ha visto estos cafés que se ha gustado hoy acá? Bueno, este café, probamos dos. Me pareció un café muy agradable, muy delicioso. Un tanto diferente al primero que probamos. ¿Cuál fue el primero que probamos? Cuatro Vientos. ¿Y este es cuál? Diego Campo. Ok. Este tiene un sabor como más achocolatado, creo yo. Bueno, pastor, yo también estoy tomando acá café Diego Campo. Es un café muy rico. Un saludo para Diego Campo, quien fue el primer campeón mundial de barismo que Colombia tuvo en Italia hace unos 2 o 3 años. Diego, un saludo muy especial. Un día estaremos con usted y estamos disfrutando del café de su finca. Bueno, pastor, ¿por qué eligió esta bebida y qué recuerdos tiene de eso? Bueno, como estaba diciéndoles, me parece que el café pues es una de nuestras bebidas tradicionales, ¿no? De hecho, cuando fuimos a Japón, pensamos que el japonés no tomaba café. Y quiero contarles que hay unas tiendas, que lo que aquí se conoce como una tienda, allá se llaman konbinis, los konbinis, y están en las esquinas por todo lado, y tienen abiertas sus puertas las 24 horas. Y en todo konbini hay una máquina de café. Y qué curioso llegar a la máquina de café y preparar, la máquina lo hace, está en grano, ¿no? Está en grano, y ella lo muele y lo prepara. Es un café especial. Y fuimos a varios lugares buscando que el café colombiano. Y hemos llegado a una tienda donde encontramos café y decía Café de Colombia. Y luego ahí, en el Café de Colombia decía Pitalito. Café de Pitalito. Hemos comprado el café de Pitalito. Y pensamos, en Japón. Y los japoneses toman. De hecho, cuando veníamos de vacaciones, yo me llevaba 5, 6, hasta 8 libras de café. Por cuestión de peso no podía llevar más. Era mi regalo para los amigos japoneses. Bueno, pastor, hemos hablado de toda lo que es su vida personal, sus inicios como pastor, como creyente, su experiencia, sus tristezas, sus alegrías. Pero ya llegamos a lo más específico, que es la vida suya como pastor. Y ahora, pues como misionero, sabemos que usted necesita de fe, que también es un llamado, un compromiso con Dios. Pero ¿usted cree que para ser misionero hay que tener un plus muy adicional? ¿Cuál dirá usted que es ese extra que debe tener todo pastor para llegar a ser misionero? Esa es una buena pregunta. Porque cuando Dios lo llama a uno a servir, uno viene a servir con amor, con buena voluntad. En el ministerio me refiero. Luego de ahí, Dios llama. Porque creo que ni el pastorado ni ser misionero depende de uno. Realmente aquí dependemos de Dios. Todo este mover es del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que el Señor mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, maestros, profetas. Y cuando uno está pensando en eso, se siente en el corazón. Es un llamado. Es decir, nadie se puede autoproclamar pastor. No, es que yo soy pastor. No, tiene que haber un llamado. Un misionero, el plus del que usted está hablando tal vez es el siguiente. Es el hecho de estar dispuesto a dejarlo todo. Que un misionero que un pastor en Colombia lleve 10, 12, 15, 20 años en el ministerio y que esté en una iglesia establecida, una iglesia numerosa, con una buena estabilidad económica, y que un día reciba un llamado para irse a un país que no conoce, con un idioma diferente, en este gran desafío que significa eso, y esté dispuesto a decir, me voy, renuncio a esa estabilidad económica, renuncio a esa iglesia grande, renuncio a mi familia, y estoy dispuesto a ir donde sea y como sea. Tiene que haber un llamado especial para eso, porque algunos dicen, no, eso sí no. Yo recuerdo que algunos me decían, Wilmar, eso sí no es para mí. Así como con una cara, como cuando alguien dice, eso sí no es para mí. Y no tiene que ser para todo el mundo. Ni es para algunos, en el caso mío y otros que hemos ido por la gracia del Señor, o porque lo merezcamos, o porque seamos mejores que los demás. No, es que a Dios le plació. Dios en su bondad. Bueno, pastor, excelente. Un personaje bíblico que usted admire. ¿Y por qué lo admira?
de manera especial? Fuera del Señor Jesús. Sí, obviamente. Es Pablo, sin duda. Pablo es un personaje, yo diría, excepcional. Su vida, su carácter. Van a dejar el carácter de Pablo. De hecho, yo recuerdo cuando estudié en el Instituto Bíblico, estudié en la universidad, yo recuerdo que mi tesis fue sobre Pablo. Y trabajé precisamente en eso, estudiando la vida de Pablo, haciendo un análisis de su vida, entendiendo sus posturas, entendiendo su carácter, su forma de hablar. Y me identifico mucho con él. De hecho, ha sido como un referente para mí a la hora de liderar, a la hora de servir, a la hora de entregar. Este hombre es único, definitivamente. Yo creo que es una inspiración para los creyentes, para los pastores, para los misioneros, dispuestos a entregarlo todo como este hombre lo hizo. Pastor, no está en el libreto la pregunta, pero tal vez no la hicimos. ¿Usted en qué colegio se estudió y se graduó en qué universidad? Bueno, yo estudié, desde pequeño estudié en la ciudad de Ibagué, en un colegio privado, luego estudié en otro colegio, en el San Simón, creo que se llamaba Ibagué. Luego vinimos aquí al Huila, y quiero decirle que a los 16 años yo me fui con mi primer pastor, porque yo quería ser pastor y dejé de estudiar. Y mi padre estaba muy molesto por eso, porque decía, pero ¿cómo? Yo decía, no, yo me voy a servirle a Dios, que yo voy a ser pastor. Y a los 16 años me fui. Y afortunadamente hubo algunas circunstancias difíciles con mi primer pastor, y él salió del ministerio, y luego el segundo pastor también salió del ministerio. Y ese anhelo se iba truncando, y yo dije, yo creo que me va a tocar ponerme a estudiar. Porque ese anhelo se vio truncado por algunas situaciones difíciles de mis propios líderes, infortunadamente. Así que me puse a estudiar, terminé el bachillerato en Neiva, y luego me guié por la línea de la electrónica. Estudié electrónica, no terminé de estudiarlo. Y en medio de todo eso empecé a estudiar Biblia, teología, y me apasioné por el estudio de la Biblia. Estudié en el Instituto Bíblico, luego pudimos estudiar en el convenio con la Universidad Bautista. Y luego Dios me dio la oportunidad de enseñar en el Instituto Bíblico. Inclusive estaba pensando que hace como 25 años estuve aquí en Silvania dándole clase. Más o menos en el 2002, 2004. Eso, dándole clase a Edgar. Y estaba el hermano Diego, que es nuestro supervisor hoy, y Jorge Olaya, que es pastor también, y varios que estaban acá. Y Dios me dio esa oportunidad de enseñar teología. Creo que desde ese tiempo me enamoré de la Biblia, me enamoré de la palabra, de la teología. Y todo eso ha venido enriqueciendo mi vida siempre. Todo lo que tiene que ver con la palabra, con la Biblia y con todo ese mover espiritual que genera el impacto de la palabra de Dios en el corazón de las personas. He sido un autodidacta, me gusta mucho la lectura autodidacta y me gusta entender los contextos de la vida, los contextos de los lugares donde estoy, siempre tratando de enriquecer mi vida. ¿Cuántos años fue pastor en Colombia y en qué lugares estuvo? Bueno, nosotros iniciamos trabajando como pastores asistentes en la ciudad de Pitalito en el año 2006. De ahí pasamos en el año 2007 a Yaguará, un lugar bonito. Yaguará es muy agradable para vivir. Dice, cuando uno va entrando, el eslogan dice Yaguará remanso de paz. Ahí estuvimos 2 años y 4 meses. De ahí fuimos enviados a abrir una obra en Yamboró, Pitalito, muy cerca de Pitalito, por la vía que lleva allá al Sena. Un lugar muy agradable para vivir, unos creyentes muy queridos. Iniciamos como con unas 34 personas ahí, y ahí trabajamos durante otros casi 5 años. De ahí fuimos llevados a la ciudad de Neiva como misioneros nacionales para empezar la obra ahí en Neiva, en el sector de Canaima, donde está Neiva la Nueva hoy en día. Ahí Dios nos permitió. Hacia el oriente neivanos. Sí, Dios nos permitió trabajar 5 años. Nos bendijo el Señor también, trabajamos, establecimos allí la obra, y en ese proceso trabajaba con misiones nacionales. Y ahí entonces recibimos el llamado para ir a las misiones extranjeras. De ahí entonces fuimos a Japón 6 años y 3 meses, y luego vinimos aquí ya en el año 2025, en el mes de julio, y ahora ser pastores en Silvania. Pastor, ya hemos escuchado su historia desde sus inicios, siendo un niño, esa pasión por el evangelio, querer ser pastor, misionero. Ya estamos en Japón.
¿Cómo fue esa primera semana en Japón como misionero? Bueno, la experiencia misionera es una experiencia maravillosa. Yo diría que es una experiencia que le cambia la vida a uno, definitivamente. Y le cambia la vida a uno porque uno deja. Hoy está uno aquí en su país, en su tierra, con todo, con sus amigos, con su familia, con una iglesia hermosa como es la iglesia en Colombia, con todo lo que tenemos, la comida. Y al otro día o a los 2 días, ¿no? De aquí a Japón como 2 días de viaje, de repente llega uno al aeropuerto y desde que llega nadie habla español. Hablan Nihongo es el idioma de Japón. Y uno empieza a sentir la impotencia. Esa impotencia como nunca se siente. Afortunadamente teníamos en Japón un avance porque está nuestro misionero, el hermano Orlando Tobar, que hace 27 años fue enviado por la iglesia en Colombia. Y nosotros tuvimos la fortuna de que él nos recibiera. Él nos recibió y esos primeros días pues fueron guiados por él, que estaba allá. Y empiezo a no sentir que todo es diferente, todo es nuevo. La comida, empiezan a llevarnos a comer la nueva comida, los nuevos olores, el olor del miso shiru, el olor del país, como es una isla, entonces huele a pescado, se siente, los olores tan diferentes, tan marcados. ¿Y mucho ajo también? ¿O no comen tanto ajo como los chinos? No tanto. Siempre hay una diferencia marcada entre China y Japón. Pero sí hay algunos sabores y una comida diferente porque nos olvidamos de los frijoles, de las lentejas, de las arvejas, de la yuca, del plátano. Uy, ese plátano. Y estamos comiendo, en paréntesis, porque estamos comiendo todo el plátano que no comimos en Japón, lo estamos comiendo en Silvania. Tienen que probar el plátano de Silvania, es de lo mejor. Entonces, siempre es como enfrentando cosas nuevas, pero al mismo tiempo con resiliencia, con esa capacidad que Dios le da al misionero de entender que estamos en una nueva etapa y donde tengo que dejar sí o sí lo que quedó atrás por un tiempo y olvidarme de los frijoles. No hay frijoles, no hay arepas, no hay plátanos, no. Ahora tenemos lo nuevo acá, vamos a enfrentarlo, vamos a contextualizar y vamos a adaptarnos porque vamos a vivir como los japoneses. Bueno, pastor, tomemos café. Sigamos con este café tan bueno. Muy delicioso. Muy rico, de verdad. Muy bueno, muy bueno. Usted lo toma normalmente amargo, yo lo tomo con un poquito de panela. Dicen que el que toma café amargo vive de mal genio, ¿verdad? Mira mi expresión. Bueno, pastor. Llegado en el Japón, allá, pues la dificultad del idioma, la cultura, los gustos, la puntualidad de los japoneses. Esa obra misionera y las redes sociales allí le ayudaron a usted a que fuera más. Bueno, de hecho, desde que nosotros estábamos aquí en Neiva, aquí en Colombia estábamos en Neiva, que es la obra misionera, nosotros empezamos a transmitir. Yo transmitía las dominicales. Y lo hacía de una manera, pues muy empírica, digo yo, porque no teníamos así pues los equipos y todo. Y transmitíamos con un celular, porque yo quería que la gente escuchara el mensaje. No que me vieran a mí. Porque, bueno, aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Sí, claro. Pero en nuestro caso no se trata de protagonismos. Se trata de utilizar una metodología que tenemos hoy en día y de utilizar unas redes que tenemos al alcance hoy para dar a conocer el mensaje del Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esto incluye hoy. La Gran Comisión sigue vigente y necesitamos utilizar las metodologías que hay hoy en día, las redes, la tecnología para hacerlo. Así que cuando llegamos a Japón, nos encontramos con una gran necesidad. Recordemos que en Japón el cristianismo es el 1%, de 125 millones de habitantes, que no conocen a Jesús, que son budistas, que son sintoístas. Entonces, queríamos que en Tokio inicialmente, donde estábamos ubicados, conocieran que había iglesia cristiana. Y nos dimos a esa tarea. Establecimos nuestra página de Facebook, Instagram, en YouTube y empezamos a transmitir. Y en la medida que transmitíamos fue creciendo. La página llegó a tener 68,000 seguidores. Y a través de esa página llegó mucha gente que venía, que nos oían desde Colombia, de otros países, y los mismos japoneses empezaron a escuchar. Empezamos a transmitir con traducción, predicando en español, pero con traducción. Había una japonesita que nos traducía.
del español al japonés. Y eso empezó a generar un impacto muy positivo donde nosotros aprovechamos esos recursos. Ya estando en Japón, pastor, como le decíamos antes, con culturas diferentes, gustos, horarios, olores, es, ¿cómo equilibró esa vida espiritual con la familia y la responsabilidad pastoral como misionero? Bueno, en mi caso, solo fui con mi esposa. Mis hijos se quedaron aquí en Colombia, que por cierto es como una ofrenda, como un acto de servicio. Cuando uno deja a sus hijos, cuando uno deja a su familia. Y ellos no pudieron ir porque ya eran mayores de edad. Entonces, por el tema de residencia era muy difícil. Entonces estábamos con mi esposa, siempre estábamos juntos. Yo diría que fue un tiempo importante para nosotros también como pareja, porque estábamos juntos todo el tiempo, entonces no nos podíamos aburrir. Todo el tiempo estábamos juntos, no queríamos andar solos, que ninguno anduviera solo. En lo posible no andábamos solos por temas de estar juntos, de estar tranquilos, por temas de seguridad emocional nuestra. Así que fue un tiempo muy especial porque siempre estuvimos juntos. Mi familia, entre tanto, estaba acá, mis hijos, mi madre que falleció al año de yo estar en Japón y no pude venir al sepelio porque ya habíamos entrado en la pandemia. Así que enfrentamos todo eso y siempre, como con eso, he hablado con algunos que migran al extranjero y aunque estén bien, de alguna manera siempre tienen un anhelo de patria. Eso no se va. Claro, sí. Y no nos podemos engañar. El sueño ese migratorio americano, europeo, asiático, el que quieran, es un sueño que está acompañado de algunos anhelos, de unos anhelos que nunca se van, que están ahí en el corazón. El amor de la tierra, la bandera que se ondea de repente, la camiseta que se coloca uno allá. El himno. La selección Colombia, todo. Y que uno lo siente. Y más cuando se queda parte esencial nuestra en la tierra como es la familia. Entonces, aunque estábamos allá, siempre parte de nuestro corazón siempre estuvo acá, con nuestra familia, con nuestros hijos. Sin embargo, servíamos y trabajábamos en medio de toda circunstancia que enfrentáramos. Había una fuerza en el corazón que nos movía a cumplir la misión a la que el Señor nos había enviado. La crianza de los hijos viendo la cultura japonesa y colombiana, pastor, ya ustedes allí en ese medio casi pues adaptándose, ¿cierto? Por razón de su trabajo. ¿Qué contraste encontró entre esa familia y la crianza nuestra y la japonesa? Muchas. En varios aspectos, porque pues yo tengo que decirles que por la condición del japonés de ser tan disciplinado, entonces en ese aspecto encontramos unos niños que van a la escuela desde muy temprano, muy, muy jóvenes, muy niños, y que tienen largas jornadas de estudio, a veces los sábados, a veces los domingos. Estudian un año más que nosotros acá en cuanto a la primaria, al bachillerato. Y en medio de eso una disciplina constante. Teníamos jovencitas en la iglesia que en el tiempo de los exámenes se dedicaban, pasando a veces noches de largo estudiando, porque no podían fallar, no podían perder. Para el japonés perder algo es imperdonable. Ellos llegan a un nivel donde deben pasar de un periodo de una base a otra base en cuanto a la escuela, en cuanto al colegio. Entonces digamos que ellos llegan como al 9º grado, como en Colombia, y de ahí van a pasar como a una educación intermedia, que se le llama en Japón el Koko. Y entonces jovencitos, para pasar al Koko, tienen que esforzarse demasiado, porque quien no logre pasar es como una desgracia para la familia, perder esa oportunidad. Así que sus esfuerzos son sumamente grandes al respecto para lograrlo. Entonces una de las cosas que uno nota y no es ni siquiera una imposición, porque el japonés tiene esto social, esta fuerza social, es que lo que se proponen lo logran. Y lo logran por encima de lo que sea. Se esfuerzan y lo logran.
Entonces, a diferencia en ese aspecto, por ejemplo, en Colombia ya sabemos cómo son los muchachos de folclóricos, ya lo sabemos. Pero para el japonés no. Para la familia japonesa el estudio es sumamente importante. De hecho, por eso son países del primer mundo. Los japoneses trabajan su vida, varios años, para ahorrar y garantizar la universidad de sus hijos. Porque no conciben que sus hijos no tengan universidad. Pastor, ¿es una cultura muy estoica o qué? ¿O una disciplina muy estoica? Todo esto tiene que ver con el budismo, ¿no? Porque como son budistas... O porque son una potencia mundial, obviamente. Y sus raíces y su filosofía tiene que ver mucho con los principios budistas. Y entonces ellos los practican al pie de la letra, el shintoísmo, que es la religión autóctona de Japón. Y no es ni siquiera como una imposición, sino que uno termina notando que uno se adapta como a la cultura, como a las normas. Y eso hace precisamente que el país avance, que el país crezca, que el país se desarrolle, que la gente cumpla las normas, pero no por una imposición, sino porque es la forma de vida que se adapta. Y yo creo que eso tenemos que aprenderlo de los japoneses. Ya hablando en otro aspecto en la vida familiar, el japonés, por el mismo tema budista, el japonés es introvertido, el japonés no expresa lo que siente, entonces no vemos a un japonés abrazando a su esposa. ¿Verdad que no se ríen mucho, verdad? Bueno, lo que pasa es que el japonés no se abre tanto inicialmente. El japonés no cuenta chistes ni nada. No, muy poco. Cuando nosotros teníamos un pastor japonés, Hidekazu Bando, y ese después va a ver este video, y le contábamos un chiste o algo así, de esos chistes que nosotros aquí, o algún sarcasmo de esos que se hacen aquí jocosos, y él se quedaba así pensando, y luego como a los 2 minutos, y todos nos reíamos porque esa no es la forma del japonés. Pastor, claro, esa labor, pero tomemos café. Tomemos café. Y vamos a irle al productor que nos prepare más porque se acabó, está muy rico. Muy bueno el café. Ya es el segundo, el tercero del día para mí. No sé, estando allá en el Japón, claro, cultura diferente, ambientes, la familiaridad. Allá, para esa labor que usted estaba haciendo, además de su parte personal, cognitiva, cultura, la oración es imprescindible en esos procesos. Yo diría que en el ámbito misionero se crea una mayor dependencia de Dios. Y se crea una mayor dependencia de Dios por varias razones. Una de ellas porque no tenemos los recursos que tenemos en Colombia. En Colombia tenemos todos los recursos. El pastor en Colombia tiene todos los recursos. Una iglesia con más de 5,000 congregaciones, donde tenemos todo lo que necesitamos. Hay recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales. Y resulta que en un país como esos carecemos de todos. Los recursos económicos son limitados. El pastor tiene un salario mensual. Los recursos humanos o el talento humano es poco porque hay que empezar a ganar las almas. Hay que empezar a formar un grupo. Hay que establecer una iglesia. Entonces, los impedimentos, los recursos son pocos y por el contrario los impedimentos son muchos. Entonces el desafío es grande. Recuerdo puntualmente que orábamos, nos íbamos al ayunábamos los miércoles y nos íbamos y allá, postrados, llorábamos diciéndole al Señor, Señor, ábrenos las puertas en esta nación, sintiendo esa impotencia. Señor, danos la gracia para poder llegar a los japoneses que no conocen, que nunca han oído hablar de Jesús. Señor, prepara el camino y obra de manera especial. Esa era una oración, Señor, queremos ver los japoneses llegando, bautizados en el nombre de Jesús. Queremos ver una iglesia donde vengan japoneses. Y esa era una oración constante. Entre tanto se abría una puerta para ir 2 horas y media de camino a hablarle a un japonés nomás con alguien que tradujera. Pastor, díganos 2 versículos bíblicos que usted colocaría en su hogar y en el de los japoneses, ¿y por qué? Bueno, creo que una de las cosas que podemos hacer con los japoneses es acercarlos al Señor a través de la palabra. Y una de las tareas que nos dimos fue esa.
Les cuento que tradujimos la refrán que tenemos acá en Colombia de español, la tradujimos al Nihongo, con el ánimo de poder llevarles el material. Un día de estos te voy a compartir que la traje impresa, con el ánimo de que se acercaran a Dios por medio de la palabra. Recuerdo que trabajamos con un japonés, Murasawa-san, y empezamos a compartirle la palabra y le compartíamos los versículos de la palabra de Dios. El Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y recuerdo que los compartíamos los símbolos de la palabra con él. Y luego miraba el espejo y miraba que la palabra de Dios es como pan, que la palabra de Dios es como agua, que la palabra de Dios es como oro. Y recuerdo que en esa dinámica entendía la palabra y decía, pastor, entiendo la palabra. Wakarima está es entendí. Y hablábamos de esa lámpara que es la palabra, como una lámpara que ilumina nuestra vida, que ilumina nuestros pensamientos y que ilumina el camino. Les compartíamos la palabra de modo que ellos se acercaran al Señor por medio de la palabra de Dios. Les compartíamos el Salmo número 103, que es uno de mis preferidos, recordándoles a ellos que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios y que por eso hay un llamado a bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios. Entonces les compartía que no hay que olvidar al Señor y hay que bendecirlo porque Él es el que perdona mis iniquidades, porque Él es el que sana mis dolencias. Le presentábamos al Señor como ese Dios que perdona, como ese Dios que sana, como ese Dios que rescata del hoyo nuestra vida, como ese Dios que nos corona de favores y misericordias. Y me gusta mucho compartirlo con las personas porque nos trae a la memoria que hay que bendecir a Dios por todo lo que recibimos de Él. Pastor, usted predica mucho acerca de lo que Dios coloca todo en su lugar, que es un Dios de orden. Los japoneses viven esa cultura. ¿Cómo aplicó usted ese mensaje que le acabo de decir para ellos? Una de las cosas que los japoneses han establecido en su vida es la disciplina, la responsabilidad, la puntualidad. ¡Uy, la puntualidad! Para un japonés la puntualidad es fundamental. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con la palabra de Dios otra vez, y nos acercamos, empezamos a mostrar la palabra de Dios como una guía. Empezamos a mostrar la palabra de Dios como les gusta tanto. Recuerdo que hablaba con un japonés, Narao-san, él es el dueño de una empresa, la compañía, y yo le decía, mira, es que en la palabra de Dios encontramos el lineamiento para que podamos vivir mejor socialmente. Y eso le gustaba a él. Para no espiritualizarlo todo. Sí, ¿verdad? sí, claro. Porque la palabra de Dios da para todo. Y yo le decía, mira, en la palabra de Dios el Señor nos enseña a ser mejores esposos, a ser mejores esposas, a ser mejores hijos, a ser un mejor trabajador, a ser una persona correcta, una persona que viva bien, no solamente agradando a Dios, sino siendo una buena persona en la sociedad. Y al japonés le gusta mucho esa postura de ceñirnos a las normas. Y yo le decía, así como tenemos normas en todo ámbito de nuestra vida, también en la palabra de Dios encontramos una cantidad de normas, de lineamientos para cuidarnos, para ser mejores. Porque a veces la gente piensa que las normas son para oprimirlos. Eso piensan los muchachos. Y yo les decía, mira, las normas son para cuidarnos, así como en el ámbito japonés lo plantean. Entonces, desde el ámbito cristiano bíblico, nosotros tenemos unas normas que de hecho nos ayudan, estos lineamientos, para llegar al cielo. Entonces presentábamos no solamente desde el ámbito espiritual, sino dentro del ámbito familiar, social, personal, para que seamos mejores cada día. Y eso caía muy bien entre los japoneses. Pastor, dentro de esa experiencia en el Japón que usted tuvo de predicación, ¿usted recuerda un lugar, una familia o una persona que se haya convertido a Dios de todo corazón, sabiendo la vida que ha podido llevar él de pecado? El primer japonés que bauticé se llama Murasawa-san. Este hombre había pertenecido a los grupos de la mafia. Había La mafia japonesa. La yakuza, que se llama la yakuza japonesa. Fue muy famosa en el mundo. En su tiempo antiguo. Y era el esposo de una colombiana, la hermana María Murasawa, que muchos años atrás fue a vivir a Japón.
se casaron, tuvieron una hija, Lina Munozawa. Y ella conoció el evangelio aquí en Colombia, fue bautizada en Colombia. Luego fue a Japón, no había iglesia, estuvo apartada del Señor un tiempo y luego buscó la iglesia, encontró la iglesia y empezó a asistir pese al impedimento de su esposo, obviamente. Su hija, ya una adolescente, recibió al Señor, pero él no recibía al Señor. Cuando nosotros llegamos, yo le dije, yo quiero visitarlo. De hecho, fuimos a visitar los esposos de las hermanas colombianas. Es a través de ellas que se empieza el trabajo. Y cuando empecé a visitarlos, entonces nos hicimos amigos. Él no hablaba español. Nos hicimos amigos. Siempre ella nos traducía. Y empezamos a ver cómo pudimos acercarnos a él. Lo invitábamos a la casa. Mi esposa empezó a invitar a los japoneses a hacerle arroz con pollo, porque hace un buen arroz con pollo que hay que ir a probar, Edgar. Y recuerdo que empezamos a hablar la palabra y a interactuar con él, a compartir la refán en Nihongo. Y empezó a recibir al Señor, a recibir la palabra. Curiosamente, la hija de él, que no hablaba español, fue impactada con la palabra y con un propósito. Un día fui a la casa de ella y le dije, Lina, vas a traducir del español al japonés, porque los japoneses van a oír el mensaje a través tuyo. Pastor, no hablo español, Dios te va a dar revelación, Dios te va a ayudar. Y empezamos a enseñarle español poco a poco, hasta que un día se paró conmigo al lado a traducir del español al japonés. Como algo milagroso. No sabiendo nada. No sabiendo español. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Decía, cuando hablo, cuando el pastor empieza a predicar, yo tengo una conexión del Espíritu. Dice Lina, lo tenemos en video grabados. Y luego empezó a traducir. Y siempre estábamos enseñando. De una manera empírica. Español. Y Dios se metía ahí en medio nuestro para ella traducir. Eso impactó al papá. Y entonces dijo, quiero ir a culto. Y empezó a ir al culto, a oír la hija. Vimos la refán y un día dijo, pastor, quiero que me respondas una pregunta. Yo he sido malo, he hecho cosas malas en mi vida, muchas cosas malas. Yo quiero saber si Dios me perdona. Yo le dije, a eso vino el Señor. Eres un candidato perfecto para que el amor de Dios se derrame en tu corazón, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que me dijo, bautízame, pastor. Nos fuimos a uno de los lagos cerca del monte Fuji y ahí lo bauticé en el nombre de Jesús. Pastor, con relación a todo eso que hemos hablado, el japonés es feliz, se ríe, es feliz como nosotros. El japonés tiene una forma diferente de expresar sus sentimientos por el tema del budismo. Entonces el japonés le dice, no expreses tus emociones, ni que estás alegre, ni que estás triste. Por eso el japonés, uno lo ve ahí. Pero pasa algo curioso, porque cuando uno va entrando al corazón de los japoneses, ellos expresan. Socialmente no lo expresan mucho. Pero cuando uno entra al corazón de ellos, empezamos a enseñarles a abrazar. Porque el japonés no abraza, el japonés la venia. Porque respetan el contacto, el tema físico lo respetan, el contacto entre ellos. Entonces, cuando yo llego y doy un abrazo a un japonés, puedo estar invadiendo su privacidad. Pero cuando se va dando y nos vamos haciendo amigos, que es un proceso. Por ejemplo, los que llegaban a la iglesia empezamos a darle un abrazo. Conocí un muchacho, Shingo-san, un muchacho de 19 años que lo llevó una muchacha que estudió en la universidad y lo invitó por primero a su culto, nunca había ido. Y terminamos el culto y yo le dije a la jovencita, pregúntale si puedo darle un abrazo, que a tu pastor le gusta darle un abrazo a alguien. Es un colombiano, teníamos esa ventaja. Y él se queda así quieto y le dice, sí, hi, sí. Yo le doy un abrazo. Fuimos a almorzar y le dice él a su amiga, nunca me habían dado un abrazo. 19 años, Edgar. 19 años. ¿Y no se saludan de mano como nosotros? No, solamente la venia. Y le dice a la muchacha, me sentí bien. Nunca le habían dado un abrazo. Seguimos dando abrazos. Al principio nosotros estábamos como quietos, pero luego entendimos que nosotros somos lo que somos. Y respetuosamente empezamos a dar abrazos. Y luego los japoneses, había un japonés que les tiraba los brazos a mi esposa para darle un abrazo como un robot, así, Ana-san. Y les tiraba los brazos así como un robot. Y entonces mi esposa entraba en los brazos y luego le hacían así. Lo más efusivo de un japonés, así. Y aprendieron a dar abrazos con nosotros.
¿Y se ríen también? Por supuesto que se ríen, en la medida que vamos entrando a su corazón. Al principio son serios, pero cuando entras al corazón de un japonés, ahí se queda uno para siempre. En Japón, pues hay muchas personas que conviven con múltiples deidades y rituales tradicionales, todo eso, ¿no? ¿Cómo abordó usted ese tema tan complejo, pastor, de explicarles que esas deidades no escuchan y que solamente hay un solo Dios que hace posible las cosas? Ese es un tema complejo. Ese es uno de los mayores impedimentos, diría yo, que tenemos como misioneros a la hora de cumplir una misión en países asiáticos como Japón. Creen en 8 millones de dioses. 8 millones de dioses. Es un politeísmo muy amplio. Son panteístas, son naturalistas. Hay un sincretismo de creencias. Entonces imagínense llegar un colombiano que no habla Nihongo y que cree en un solo Dios, Jesucristo el Señor, que es el verdadero Dios y la vida eterna, a decirle a un japonés: mira, debes creer en Jesucristo, debes bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿No sabe qué es el perdón de los pecados? Hablarle a un japonés de bautismo, ¿qué es bautismo? No saben, no tienen una cultura judeocristiana como es la nuestra. Entonces es empezar de cero a enseñar una cultura, a enseñarle a una cultura que cree en millones de dioses, que solo existe uno y que hay que bautizarse en el nombre de él. De hecho, choca con ellos. Un japonés me dijo un día: ustedes son muy orgullosos. ¿Cómo es posible que solo el Dios de ustedes salva? Nosotros tenemos 8 millones de dioses. ¿Y cómo es posible que solo el de ustedes salva? Entonces yo le decía: nosotros respetamos sus creencias. De hecho, no podemos atropellarlos de ninguna manera. Solo quiero que meditemos en algo. ¿Esos 8 millones de dioses son personales? ¿Los sienten en el corazón? Cuando tienen una necesidad, ustedes oran y sienten esos dioses. ¿Les responde? La respuesta era un silencio que se quedaba ahí. Yo les decía: yo quiero creer en un Dios personal. Yo quiero creer en un Dios que cuando yo ore, yo lo sienta en mi corazón. Yo quiero creer en un Dios que cuando yo me sienta triste, ese Dios alegre mi corazón. Yo quiero creer en un Dios que cuando no haya dónde ir, Él me muestra el camino. Ese es el Dios que yo les predico. Ese es el Dios que yo tengo en mi corazón. Un Dios vivo, un Dios que se siente y que puede transformar nuestros corazones. Esa era la expectativa que le brindábamos. Pastor, habla en japonés, Nihongo. Teníamos una expresión que les decíamos a ellos: Yes, Cristo va, Jinsei no Kibo. Jesucristo es vida, Jesucristo es esperanza. Y cuando de hecho lo colocamos en nuestro templo ahí, ese es el letrero que teníamos, porque el japonés ha perdido el sentido de vida. Cuando salíamos a evangelizar, entonces colocábamos en nuestras camisetas, porque hicimos unas camisetas, y salíamos a las calles a evangelizar, cosa que nunca se ve en Japón. Salimos al lugar, al cruce más concurrido del mundo, que se llama Shibuya. Es el cruce más concurrido del mundo. Pueden pasar entre 1 millón y 3 millones de personas en ese cruce al día. Y salíamos allá, 32 personas, con las camisetas, con unas pancartas, a predicar. Y la pancarta decía: Yes, Cristo va, Jinsei no Kibo. Jesús, esperanza de vida. Y predicábamos, los pastores predicaban, y la gente pasaba y decían: llegaron los cristianos a Tokio, nunca los habíamos visto predicar aquí en la calle. Yo recuerdo lo que decían en el tiempo antiguo cuando llegaba a la iglesia y llegaba Pablo a predicar en los viajes misioneros: estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. E impactamos la vida de los japoneses. Pastor, bueno, me llama la atención, antes ya lo había oído, pero que pasen 3 millones por una calle, por un semáforo. ¿Por qué? ¿Es el centro de Tokio? Es el centro de Tokio. Entonces es un lugar donde concurren varios cruces. Y todos los turistas van a ese lugar. En Japón en este momento van entre 2,5 millones y 3 millones de turistas al mes. Es el país más visitado del mundo. Entonces, pensemos en eso, entre 2,5 millones y 3 millones de turistas
que van al mes, siempre hay gente, siempre hay cientos de personas, hay miles de personas. No solo los turistas, sino también los japoneses que concurren ahí en ese lugar porque hay una estación, que es la estación de Shibuya, donde hay miles y miles y cientos de miles de personas todo el día que están concurriendo y que están haciendo negocios y que están trabajando en ese sector que es tan importante. Y ayuda mucho el tema turístico. Hasta aquí hemos llegado al segmento entre aromas y sabores. Pastor, hemos hablado ya de lo que ha sido su vida ya como trabajador allá, pues faltaría horas y horas para hablar de tantas cosas maravillosas, pero creo que esto es como lo más importante. Ahora llegamos a otro segmento que se denomina 7x7. No es la multiplicación porque es fácil, pero es algo más edificante, dice. Vamos a abordar un tema en 7x7 y queremos pedirle que nos cuente 7 costumbres o 7 tipos de costumbre que admira de la cultura japonesa y 7 testimonios del poder de Dios durante su obra misionera. Empecemos por las 7 costumbres. 1, el respeto. El respeto. Es impresionante el respeto. El respeto es algo muy especial en Japón. 2, la disciplina. Disciplina. El japonés es disciplinado, es disciplinado, es disciplinado. De hecho, la gente se muere trabajando. Se llama karoshi. Muerte por exceso de trabajo. 3, la organización. El japonés no hace nada al azar, es organizado. 4, la limpieza. Son limpios. En Tokio hay 37 millones de habitantes y no hay cestas de basura en la calle. Y todo está limpio. 5, la responsabilidad social. Hay una responsabilidad social, un estilo de vida que no se impone, sino que se asume para que podamos vivir bien. 6, la paz, el silencio, la tranquilidad que hay por respeto a los demás. 7, el valor de la amistad. Un japonés es un amigo. Cuando uno logra hacerse amigo de un japonés, es amigo para toda la vida. Es como la familia. 7. Ahora, pastor, 7 testimonios del poder de Dios que usted lo vivió, lo sintió durante su estadía en Japón. 1, la gracia que Dios le da al misionero, nos dio. La gracia. Porque es un plus. Es una gracia. Es que cuando uno llegue a algún lugar, la gente vea la gracia de Dios en uno. Eso es un milagro. Y lo ven, la gente lo ve. Decían, vemos algo diferente en ellos. Es un milagro. Es un milagro de parte. Sí, Señor. 2, la recepción de los japoneses al mensaje del Evangelio. Cuando son cerrados, cuando no conocen el cristianismo. Y ver cómo Dios toca el corazón de ellos. Ver cómo Dios los conmueve. Ver a un japonés llorando es un milagro. Es un milagro ver a un japonés llorando tocado por la presencia de Dios. 3, conseguir un local, un edificio para poder predicar el Evangelio. Buscamos 120 edificios donde estaban desocupados y cuando le dijimos para iglesia cristiana, no. Y Dios hizo milagros. Tocó a una coreana japonesa que su padre había construido un edificio en Tokio que era cristiano para que las iglesias cristianas pudieran tener acceso. Primer piso, iglesia cristiana, segundo piso, tercer piso, nosotros entramos a un local de esos. A través de milagros que Dios hizo. 4, un japonés shintoísta budista que dijo, antes de bautizarse, yo tenía 2 creencias en mi corazón, el budismo y el shintoísmo de mis padres, pero ahora que ustedes me hablaron de Jesús, ahora entendí el cristianismo, ahora lo tengo en mi corazón, bautízame, pastor. 5, el entendimiento de la palabra. 5, empezamos a regalar Biblias a los japoneses, porque nunca han tenido una Biblia en la mano. Nunca. ¿No la recibían? Claro que sí la recibían. Y luego ver las fotos y recibir el testimonio de cómo empiezan a leer, porque el japonés lee. Es una de sus costumbres, de sus culturas. Y luego, pastor, estoy leyendo la Biblia. Pastor, explícame esto. Eso es un milagro. Cómo la palabra de Dios empieza a transformar el corazón, empieza a cambiar la vida de las personas y cómo Dios hace milagros de manera especial. ¿En qué vamos? ¿Qué número vamos? Sexto. 6.
ver familias que empiezan a unirse más. Producto del Evangelio. Exactamente, y que empiezan a expresar mejor hasta su forma, a abrazarse entre ellos, a demostrarse que se aman. Y a ver cómo el Evangelio llega al corazón de una familia japonesa y cómo los une, cómo los transforma. Que es el efecto que sucede en cualquier familia, pero que en las familias japonesas se siente más por lo mismo, por ese tema cultural donde no se permite esa cercanía. Y séptimo, ver japoneses agradeciendo a la iglesia en Colombia por enviar un misionero, por ofrendar, para que muchos japoneses conozcan el mensaje del Evangelio. Bien, Pastor de Wilmar, por esas respuestas. Y ahora llegamos a la última sección, que llama Verbo y Parábolas. Pues elegimos del 1 al 24 un número para escoger una parábola. Usted escogió el número 10 y ese número 10 es la parábola de la moneda perdida. Usted nos lee la parábola que hemos escogido, nos comparte su reflexión y al mismo tiempo pues, nos ayuda a conectar esa enseñanza, esa parábola con una aplicación concreta para nuestra actualidad. Muy bien, el género parabólico es sumamente importante porque busca que el lector o el oyente comprenda un mensaje de manera fácil, de manera práctica. En el caso de la parábola de la moneda perdida, la Biblia dice que hay una mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, y pierde una. Y cuando pierde la moneda, entonces no se queda como conforme, no se queda lamentándose, sino que por el contrario, en medio de su pérdida, seguramente hay algunas emociones ahí que afloran. Dice que empieza y enciende una lámpara. Seguramente fue de noche que se le perdió, porque paso a paso empezamos a analizar el texto. Entonces enciende una lámpara y empieza a barrer la casa. Empieza a barrer la casa para ver en qué momento suena la moneda. Y barre la casa y busca, dice el texto, con diligencia hasta encontrarla. O está haciendo la pregunta, ¿barre la casa hasta encontrarla? Es decir, está dispuesta a encontrar lo que se perdió. Y creo que esto es sumamente importante porque yo creo que todos tenemos pérdidas de una u otra manera. De una u otra manera hay pérdidas en nuestra vida diaria. Muchas de esas, en medio de esas circunstancias nos quedamos inmóviles, nos quedamos quietos o en el peor de los casos nos quedamos lamentándonos. La mujer no se lamenta, la mujer no se queda inmóvil, sino que utiliza los recursos que tiene a la mano. Tiene 2 recursos inicialmente, tiene una lámpara y tiene una escoba y los coloca en acción. Empieza a barrer la casa, ilumina y empieza a barrer, escuchando que suene de alguna manera la moneda, hasta que la encuentra. Que la parábola no dice cuánto tiempo se demoró barriendo, solamente dice que la encontró. Y cuando encuentra la moneda, no se queda quieta, sino que hace algo más. Dice que ahora va a reunir a las amigas y a las vecinas diciéndoles, mire, gócense conmigo porque he encontrado la moneda que se me perdió. Esto me llama la atención porque el texto lo que me está diciendo es que ella quiere compartir ese gozo, el gozo de la moneda que se le había perdido, para decirle a sus amigas, a los que están cerca de ella, que encontró la moneda. Aquí viene la aplicación, ¿no? Que la aplicación es más diciente todavía. Así os digo que hay gozo. Es la aplicación. Delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, que en este caso la moneda está significando a ese pecador. Está simbolizando, a ese pecador. Todos nosotros somos la moneda perdida de alguna manera. ¿Qué hizo el Señor? Vino la luz al mundo lleno de tinieblas. Se encendió la luz y empezó el Señor con su vida a buscarnos, a buscar lo que se había perdido. Creo que desde el Edén, el protoevangelio en Génesis inicialmente nos dice que así como la mujer hirió al hombre en el calcañal, la serpiente, hirió en el calcañal del hombre, hablando del problema del pecado de Adán. Dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Así que
el Señor lo que está diciendo desde el Edén, por eso se llama protoevangelio, está anunciando, es que Él vendría a buscar. Así que, cumplido el tiempo, vino el Señor a buscar y a salvar lo que se había perdido, con el propósito de recuperarlo, con el propósito de salvarlo, con el propósito de perdonarlo. Esta es una parábola que hace referencia claramente al propósito salvador del Señor. Nosotros perdidos como esa dracma que se le perdió a la mujer y que ella incansablemente la buscó hasta que la encontró. El Señor hizo lo mismo con la humanidad. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tanto así que el texto dice que hay gozo, este es el texto único en la Biblia, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, que así como la mujer llamó a los amigos, a las amigas para decirle, mira, se me perdió la moneda, pero la encontré, gócense conmigo. Ahora el Señor está diciendo, se perdió la humanidad, pecaron, sin embargo yo vine, los busqué, entregué mi vida, los salvé y entonces hay gozo no solo en la tierra, sino gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por esa moneda que es encontrada. La Biblia es clara cuando hace referencia al amor de Dios por nosotros y su amor es entrega, su amor se rindió, su vida se entregó para que nosotros fuésemos encontrados y dice el profeta, verá el gozo de su alma y quedará satisfecho. Muchas gracias, pastor, por esa bonita reflexión. Y tenemos el último segmento que se llama el epílogo del anfitrión, lo que queda en el alma. Entonces, le pedimos el favor, pastor, que usted nos deje un mensaje, una exhortación para aquellos misioneros que con lágrimas, con gozo han dejado atrás sus comodidades aquí en esta tierra, en su país y hasta su familia para llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Como misioneros entendemos la gran labor que se desarrolla en el extranjero. Entendemos los retos que se enfrentan de carácter emocional, familiar, cultural. Y creo que todo misionero, no solo los misioneros, sino los pastores misioneros, porque en el caso del extranjero, los pastores que inician las obras trabajan, ellos trabajan secularmente. Y en el tiempo que les queda hacen la labor evangelística. Yo les diría que sigan sembrando, que sigan sembrando. La Biblia dice, con esperanza debe arar el que ara. Y en la obra misionera a veces hay tiempos de arar solamente, arar. Y arar no es fácil. Ustedes que están aquí en esta tierra donde vemos los cultivos, el café, el plátano, el lulo, entendemos más de cerca ese propósito. Arar no es fácil. A veces hay que arar con la inclemencia del clima. Hay que arar con la lluvia. Hay que arar con el sol. Hay que arar cuando el terreno está duro, porque hay terrenos más duros que otros. Pero hay que arar con esperanza. Creo que eso lo podemos aplicar a la vida de todos. Hay que arar en el proyecto. Hay que arar con esperanza. Y en el campo misionero hay que arar con más fe, con más esperanza, con más dependencia de Dios. Que las familias misioneras no se cansen de arar, no se cansen de arar. Que con esperanza debe arar el que ara, y la esperanza es ¿qué? De recibir su fruto. Y por eso el texto profético dice, irán andando y llorando. ¿Quién? El que siembra la preciosa semilla. Pero no solamente se queda andando y llorando. De hecho, no hay que parar, hay que andar y hay que llorar. Pero el texto no se queda ahí. Porque volverá, o más volverá con regocijo, trayendo el fruto de haber arado, el fruto de haber renunciado a la familia, de haber renunciado a algunas comodidades, por amor a las almas, así como otros lo hicieron por nosotros. Los misioneros lo siguen haciendo, dejando su familia, dejando la iglesia y dejando muchas cosas en lo personal para entregar sus vidas literalmente para que muchos conozcan al Señor Jesucristo y sean salvos. Así que vamos a seguir orando por los misioneros, una invitación a todos, a la iglesia, a seguir orando y a seguir ofrendando, de modo que con esa ofrenda y esas oraciones, esos misioneros sigan arando y sigan cosechando sus gavillas, de las cuales nosotros aquí en Colombia
tenemos parte también. Pastor, de nuevo muchas gracias por esas palabras que llegan al alma, a la mente, al espíritu, a la vida del ser humano. Agradecimientos porque hoy nos acompañó. Seguramente Dios nos dará la oportunidad de estar muchas veces con usted, no solamente en este espacio, sino en otros, que confiando en Dios vamos a abrir para seguir predicando la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor. A ustedes, hermano Vega, para mí es una bendición. Disfruto este tiempo, poder compartir con alguien la palabra de Dios. Creo que el mundo necesita palabras de fe y de esperanza. Así que agradecerles a ustedes por este buen tiempo, a Juan Manuel, que está aquí, nuestro productor detrás de cámaras, y a usted por conducir este programa. Desear que el Señor les bendiga y les prospere de manera extraordinaria. Hermano y amigo, si este capítulo de nuestro podcast Páramo, Café y Cacao le pareció bueno, les aseguro que el próximo será mucho mejor. Así que bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo.